Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Pablo Longueira anunció oficialmente su reincorporación a la UDI, partido del que es fundador tras haberlo abandonado en el año 2021, en medio de su proceso judicial por el caso SQM, del que fue absuelto en octubre del año 2025. Su retorno marca un nuevo capítulo para uno de los históricos del gremialismo, quien regresa con ánimo de influir en una etapa política que él califica como una nueva transición. La decisión de Longueira, confirmada mediante un mensaje a militantes del partido, fue anticipada en diciembre en una cena de desagravio y llega en un contexto donde el exministro ha sido crítico de Chile Vamos y del gobierno actual, que va a asumir desde el 11 de marzo, José Antonio Kast, lo que lo posiciona como una figura de peso para disputar el rumbo de la derecha y de la propia UDI en un año donde tendrán elecciones internas. Vuelve Longueira, vuelve un clásico. Lo hemos tenido acá en el estudio. En Es turno un político. clásico muy polémico, pero que representa un alma de la derecha que hoy no está en la mesa, ¿no? Sí, mira, tal como dice ahí el GC, me verás volver. Oye, en esa cena de desagravio parece ser el puntapié inicial que yo creo que entusiasma a Longueira este retorno a la política. De acuerdo, ahí estaba revisando un reporte de Daniel Lillo en el Dínamo, en donde contaba que habían dos gritos que más sonaban en esa cena de desagravio. Uno era a la UDI, y el otro era presidente, lo que no deja de ser porque la UDI tiene elecciones a fines del próximo año. Mira. Entonces, y ustedes saben, y esto para explicárselos también, en la UDI siempre han existido, no sé si siempre, pero sí al menos en los últimos años, pongámosle los últimos 15, 20 años, han existido a lo menos dos almas dentro de la UDI. Uno es la nueva generación, que hoy día gobierna, podríamos decir, que está encarnada por Guillermo Ramírez, que son más bien los jóvenes, las personas que, digamos, estuvieron, que surgieron como líderes dirigentes en los últimos años. Ahí está, por ejemplo, el actual alcalde de Providencia, Belolio, en fin, hay toda una generación ahí formada post-dictadura, podríamos decir. Uh-huh. Esa es como la clave importante. Y por otro lado están los coroneles que mantienen la tradición fundadora, el espíritu de Jaime Guzmán, podríamos decir, como que enaltecen la idea de la fundación, y de ese mundo, el mundo de los coroneles, es Pablo Longueira. Y al parecer los coroneles quieren recuperar la U. Buscarían, digamos, volver a los orígenes. Ese es como lo que se especula, al menos a la interna del partido. Volvería a haber elecciones entre la nueva y la vieja guardia. Pablo Longueira, que lo dijo acá, lo había dicho también en otros medios, que él no pretendía volver a la política, que estaba lejano, que sus planes estaban en Campos de Hielo Sur, ¿se acuerdan? Que dijo que quería irse a vivir para allá, a hacer patria, porque era un terreno que no estaba habitado y que Argentina se lo quiere adjudicar. En fin, hay toda una enarbolación en torno a aquello. Hay también especulación en que abajo hay minerales importante debajo de los Campos de Hielo Sur, por lo tanto habrían iniciativas privadas muy interesadas en esos terrenos. Se habla particularmente de plata, que sería el mineral que ahí se podría explotar. Entonces, al parecer todos esos planes van a quedar nuevamente postergados porque la decisión de Pablo Longueira, que lo mandó ayer en una carta, lo mandó algo así como un PDF por WhatsApp, a su más WhatsApp cercano. UDI Congreso se llama. WhatsApp UDI Congreso, Sí. mira, y le mandó, digamos, este mensaje. También entiendo que también se lo mandó a cercanos personalmente, así como para informarle. Él dice en esa misma carta que él solicitó en la reincorporación a la UDI y se le otorgó el miércoles. Entonces, ese mismo día decidió, el martes o miércoles, entonces ese mismo día decidió redactar esta misiva en donde, tal como les comentaba, hay una enarbolación nuevamente de las prerrogativas de Jaime Guzmán, fundamentalmente. Entonces, al parecer vuelve, se cumplen los presagios de esa cena de desagravio. Después de 5 años, y para que la gente también no lo olvide y para que también, bueno, lo entienda, Longueira no se fue porque quiso, porque él tuvo que renunciar el año 2021 en medio de uno de los escándalos más grandes de la política, el caso SQM, y hoy vuelve porque la justicia le dio la razón, ¿cierto, Camilo? Sí. Él abandonó la UDI en el año 2021 Fue para enfrentar este absuelto. juicio. Fue absuelto, es en el caso SQM.
Lo vimos, lo comentamos acá, que después de tantos años de investigación finalmente no se concibieron pruebas. Ahora, hay ahí todo un debate en torno a la estimación de las pruebas. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, finalmente se absolvía a Pablo Longueira porque no utilizó el correo institucional para hacer las Claro. tratativas? Ujú. Estaba usando su Hotmail. Entonces, como estaba usando su Hotmail, no se considera corrupción. Algo que por ahí no tiene mucho sentido, al menos sentido, porque puede tener sentido jurídico, pero en sentido, digamos, del sentido común, bastante poco. Entonces, hay que ver, también Pablo Longueira es alguien forjado en un mundo, en una democracia, en el caso chileno, en donde también se hacía la vista gorda este tipo de hechos, como que en el fondo se trataba de financiar la política como fuera, entonces más o menos como que se tapaban los ojos y ponían la mano. Entonces, hay que ver cómo dialoga esa forma de hacer política con la forma de hacer política de hoy. Es muy distinto. Hoy día existen, de hecho, gracias al destape de casos de corrupción, tales como fue el Mougate, ahí surgieron, por ejemplo, las primeras normas de transparencia. Después del caso SQM también se tomaron un montón de medidas, del caso Penta, de esa explosión de corrupción que hubo, por ejemplo, en torno al financiamiento de la política, cómo tenía que financiarse la política hoy día. Entonces, en base a aquello, Pablo Longueira, me imagino yo, si va a volver, va a tener que volver adecuado a estos nuevos tiempos. Así que hay que ver cómo va a ser la relación con Kast, por Eso va a ejemplo. ser interesante porque lanzó una frase, una crítica que ya dolió en el sector porque dijo que ya varios ministros van a hacer yogures con fecha de vencimiento, dijo Longueira. Sí, como que tiene esa cosa de hablar fuerte y claro, con un gobierno que da la impresión de que tampoco está muy distante de lo que él piensa y de lo que él concibe de lo que hay que hacer hoy día en Chile. Lo hemos comentado acá, José Antonio Kast tiene matriz gremialista y como tiene matriz gremialista, en general no piensa muy distinto a la UDI, o al menos a esa UDI más tradicional y alejada, digamos, de la nueva generación, la nueva guardia, que se le dice que es como la UDI progre, pero no están así No es tampoco, no. tanto. Son más bien jóvenes, yo más que debate Mm. de ideas, ahí lo que hay es debate Creo que pueden dialogar, eh, tienen ese espacio, se dan el sí, espacio para dialogar. y forman parte de mesas directivas en general compartidas, entonces, eh, nada, hay que ver cómo evoluciona la UDI conforme los años, conforme cómo le va viendo al gobierno de Kast. Muchos especulan que por el poco peso político les puede ir mal, se pueden caer, y eso la UDI lo tiene entre ceja y ceja. Pablo Longueira retorna al debate político y lo vamos a estar explorando acá en turno. Ahora, yo me pregunto, Camilo Espinosa y a todo el público, ¿qué otros personajes del pasado podrían volver al presente político en torno a lo que está pasando? Por ejemplo, Guido Girardi está en el Congreso del Futuro, pero no está militando la política tradicional. O sea, está en el PPD, no Sí, renunció. pero no está Activo, como activo. claro. ¿Se Sí, considera activo al que tiene puesto político? no necesariamente, porque, por ejemplo, probablemente cuando el presidente Boric salga y deje de ser presidente, no va a tener ningún puesto. Pero sí, probablemente cada vez que hable Bueno, la de presidenta una Bachelet. entrevista, la Claro. presidenta Bachelet, digo, como poderes fácticos en un sentido clásico, noventero, como se hablaban ahí los periodistas de la época, poderes fácticos que no necesitan ningún título, ningún cargo para ejercer poder. Creo que Gabriel Boric, el actual presidente, se va a convertir en primera línea de la oposición, va a ser la cara visible. Sí, dicen, pero puede que también no sea tan activo. Pensemos, por ejemplo, cómo fue Bachelet con Piñera 1 o con Piñera 2. Pero, Siempre muy- fue pe- como una pero- segunda línea. pero igual es más distinta Michelle Bachelet con Gabriel Boric, porque Gabriel Boric hemos Sí. visto que en las últimas semanas, respecto a los incendios, cuando lo golpean, él devuelve. Hay No que se queda ver, callado. hay que ver, yo creo que la estatura del expresidente también pasa mucho, creo yo, ¿no? Hay que ver igual ahí cómo lo hace el presidente actual, pero mi impresión es que cuando intervienen, esto es como la ministra de Salud. Mm, Cuando la ministra de Salud sale es porque algo grave. mm. Cuando el expresidente sale a hablar es porque algo grave está pasando. Como que no puede salir por cada tema de la Claro. semana, ¿cachai? Sino que tiene que salir para los temas importantes, aunar, dirigir, dar señales, pero no es una participación necesariamente, es un liderazgo de facto lo que Mm. se ejercen usualmente los expresidentes. Yo no veo, por ejemplo, a Gabriel Boric, presidente del Frente Amplio, por ejemplo, como postulándose como que siento que ya superó esa parte, como esa etapa. Entonces, Claro. tal como además- no vimos nunca a Bachelet presidenta del PS o a Piñera
después de ser presidente de RN. Como que no se les ve mucho en esa figura, y mucho menos tampoco como parlamentario. ¿No? Probablemente no se vuelvan a someter a elecciones, salvo que sea una elección presidencial. Oye, una pregunta ignorante, aprovechando. Y también probablemente mucha gente en las casas tenga esta pregunta, probablemente no, pero si alguno más de ahí, bueno, espero ayudarlo. Si una persona que actualmente ya tuvo o obtuvo un cargo de la presidencia de Chile, ¿puede volver a optar como congresista? Sí, pues, sí ¿Puede? sí puede. Mira. Pero no lo hacen, yo creo que porque como que está No esa ha idea pasado. de... No, po, por eso es que veo, no se da. veo a Gabriel Boric. El al único que presidente. pasó, no me vayan a funar porque esto es todos sabemos que Pinochet fue un dictador, pero él ostentaba el título de presidente. Ujú. Pero era senador vitalicio. Y después pasó al Senado. Fue el único caso. Porque después Elwin no hizo eso, después Frey no hizo eso, Lagos tampoco hizo eso, Bachelet y Boric tampoco. Entonces, el único antecedente que tenemos de alguien que pasó de la presidencia a con todos los bemoles y la Y además discusión que podemos hacer, senador no era. y tampoco fue electo, claro. En Argentina, Cristina Fernández lo hizo. Sí, yo creo que en el continente podemos Cristina, encontrar hay casos. Sí, Cristina fue. sí. Pero en Chile, al menos en la historia democrática reciente, no tenemos. Y probablemente si uno empieza a mirar para atrás tampoco. O sea, Frei Montalva. Sí, Frei Frei Montalva. Montalva fue senador, sí. Fue senador por Santiago, en la Unidad Popular. Uno de los principales líderes de la derecha, y cuando eran alianza la DC con la derecha. Y abriendo un poco de debate, ¿ustedes creen que Gabriel Boric después se abre hacia espacios del Congreso como diputado o senador? Que yo creo, una cosa es qué es lo que uno le aconsejaría y otra es qué es lo que él desea. Lo que él desea nunca está muy claro. Él tiene una vocación por la antiestrategia, creo yo. Es parte de, si alguien tuviera que escribir un libro sobre su biografía, a todo esto va a salir la biografía de Piñera, que la escribió ¿Otra? Alfredo Sepúlveda. Sí. Y Alfredo es bueno. Sí. Le mando un saludo y lo queremos invitar a propósito del aniversario del fallecimiento del expresidente. Yo les conté que me encontré una vez con Boric como... Fue a comer. ¿Cachan ahí el local de los chinos gays? ¿Cómo? Los chinos gays. Sí, que era un local de comida china No. que queda ahí en... Y le dicen así. Y ellos no le Es molestan. una Lo pareja que- homosexual. Lo que pasa es que ese local se hizo famoso por una historia del MBL. Ah, ya, ok. Y Dale, pero no me que ve. iba a la y es bautizado, no recuerdo el nombre ahora del local, pero se conoce popularmente, Guayang, queda algo cerca así. ahí del barrio Bellarte. Sí, Ya. es el chino Ah, del barrio Bellar. Viña Claro, cinco. y es un local bien grande. ¿Sigue con todavía? harto adorno. Sí. ¿Existe todavía? Sí, pues, Creo sí. que he pasado por ahí porque es el Sí. único local chino Sí, Sí, po, que hay sí. en Bellas. Sí, Es sí lo como, cacho. o sea, hay un farmán, pero que te venden no, son más bien japoneses. Los que te venden el ramen. ramen. No. Este que queda como hacia monjitas. Y yo había ido a cenar y estaba ahí conversando y qué sé yo, y de repente escucho atrás que es como una bataola, así como detrás mío, justo detrás mío. Y como que le hacen una recepción, qué sé yo, el presidente que venía como de hacer deporte. Venía de Santa Lucía, se quizás. siente, esto fue antes de Año Nuevo. Y la garzona le preguntaba que dónde iba a pasar el Año Nuevo, qué pasó con su señora, y dijo, no, están en Cerro Castillo. Cuando dijo Cerro Castillo, yo como que me di vuelta y el presidente estaba pidiendo sushi. Ah, Estaba pidiendo sushi sushi para... en los chinos gays. Mira, ahí está, ahí está ese es el popular local y me lo topé un día muy tarde. Era tarde. De hecho, el local estaba a punto de cerrar. Ponle como cerca de las 10, 11 de la noche, y a esa hora llegó, y no había nadie más en el local. Pues Te lo estaba, tenía ahí guardadito. estaba yo y... No, hace o sea, poco, lo había po. comentado, pero no lo había comentado al aire. Como que me lo había... fue y, charla. y al final, claro, después habían dos personas que lo saludaron muy gentil, también yo también lo saludé. Le dijiste, Eh, soy Camilo Espinosa, trabajo en turno. No, es que estaba leyendo, estaba con un librote así. La Constitución de Chile. Estaba comiendo sushi y un libro gigante. Entonces, yo creo que ese perfil, esa idea como de alguien que en el fondo se da su tiempo más allá de sus labores, de hacer lectura, de comer sushi, de ir a locales como este, habla mucho también de su ser político, de cómo es políticamente el presidente Boric. Así que, claro, no es pero- alguien tan como institucional en el sentido Predecible. clásico, claro. Sí. Es alguien- impredecible. es alguien más claro, que tiene un pensamiento propio, ideas propias. No a Michelle Bachelet que le gustaba la institucionalidad, que también venía de una familia militar. Entonces, era lógico que iba a seguir en esa dinámica como de organizaciones. Por ejemplo, ONU.
Sí, yo creo que Gabriel Boric es sobre todo un político, pero si hubiese que ponerle un segundo como descripción ahí, es alguien que lee como cierto aire de intelectualidad, como que le da un refuerzo desde esa perspectiva, como que mezcla necesariamente cuestiones que tienen que ver con la literatura, con la ciencia política y un montón de otros elementos, los combina y saca una suerte de pensamiento propio, aunque es curioso, porque en Chile nosotros hablamos, sí, de bacheletismo, Claro. pero no hablamos de borichismo. Como que no, pese a que sea alguien con ese perfil, no es alguien que necesariamente ese perfil congregue un movimiento de por sí. Como que el borichismo es simplemente el Frente Amplio. Es que Aunque, se habla aunque del han Frente chocado. Amplio. Legado, Sí, sí. po, se habla de Frente Amplio, pero han chocado. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando se firmó el acuerdo de noviembre, que a él, su partido lo pasó a un proceso disciplinario por haber firmado este acuerdo que permitió el convención constitucional y todo ese proceso? Entonces, son perfiles que sí, que han chocado. Pero es llamativo, no existe, a lo mejor más adelante. va a Sí, existir yo algo así creo como que- Un amigo, boricismo. Va a dar me dice tiempo. de que durante un breve periodo Frey fue senador vitalicio. Sí, lo comentó. Lo comentaste, ¿no? Ah, Camilo? claro, porque Frey no se alcanzó a derogar la. No, pero el Frey hijo, Frey Ruiz Tagle, Ah, porque no se era vitalicio y, si no me equivoco, fue en el gobierno de Frey donde se derogó, pero tenía que ocurrir un último periodo de senador vitalicio y los 6 presidentes eran senadores vitalicios, entonces ahí pasó a hacer. Pero digamos, claro, en la lógica de ir a elección y todo eso, no.